Jevita, nomás no craneo porque vos pensás que el Ferrer ese se armó todo este desmadre. No sé cómo lo hizo. Estoy segura de que él está detrás de todo lo que pasó. Me equivoqué, Puma. Él llegó aquí y todo empezó a salirse de control. Pero todavía estoy a tiempo para corregir mi plan. Vos estás craneando algo, Jevita. Esto hay que ponerle punto final. ¿Hablaste con él? No hablé con él porque imagínate que le diga, oye, mientras te estabas bañando, pues esculqué tus cosas, agarré tu celular y vi tus llamadas. Pues no. Toda la gente que le da la mano se le va o se le muere. Lo último que quiero es que desconfíe de mí. Para que nos vayamos entendiendo, hay dos cosas que no soporto: la deshonestidad y la incompetencia. Sé por definición y por experiencia que todos los custodios de todos los reclusorios son tramposos. Estos que ven aquí son los custodios en los que más confío. Y van a trabajar con ustedes. Te llevo llamando todo el día, no me atiendes el teléfono. Necesito saber si lo mío salió o no salió. Lo que sí sé es que todo se está complicando. En el peor momento. Ahora que no sé nada de Martín, es demasiado, Puma. Tengo que subir a ver quién me habló. Por favor, vigila que no venga nadie. Y después busca a Ladia. Habla con ella, que te diga quién es este Díaz y cuánto tiempo va a durar en las dunas. No puedes entrar a tu cueva. Aquí estoy. Muy bien. Ya sabemos que no eres sorda. Escuchaste mis 200 mensajes, bonita. Si no contesté antes es porque no pude. Hubo un motín en la cárcel. Me cago hasta en la puta madre que parió la tecnología. ¿Qué pasa? Aquí no es. Tenemos buena cobertura. Déjame checar la conexión, a ver. No, de aquí no es. Aníbal, ¿nos puedes disculpar un minuto, por favor? ¿Cómo no? Paranoica. Estoy solito en el mundo para ti, tú dirás. Mi seguridad está por encima de todo. Es Aníbal. Se llama Aníbal. Es mi contable. Lo sabe todo de mí, absolutamente todo. Eso te incluye a ti. Así que, bonita, da igual si te ve o no te ve. Pues prefiero que no me vea. Ten cuidadito, ¿eh? A veces, cuanto más se mira, menos se ve. ¿Qué pasó en la cárcel esa? Hubo un motín. Mataron a una de mis mujeres de confianza. Y Martín está secuestrado. Secuestraron a la de la nariz. Mira tú, ¿cómo fue eso? No lo sé. Me avisaron ayer y todavía no he podido... Profesor, toda esa mierda que me estás contando no habrá impedido que hicieras el envío, ¿verdad? Porque yo tengo a los italianos encima. Los italianos no andan con hostias. Eso te incluye a ti. Yo tengo que coronar ese material. Solo te hablé para decirte que tu envío va en camino. Y si te conté lo que había pasado es para que supieras por qué no contesté. Pero muchas gracias por ser así de comprensivo. Tienes razón, discúlpame. Pero tienes que entender que yo no estoy en una situación nada fácil, nada fácil. Ok. ¿Quieres que haga algo por ti? Cualquier cosa. Pídemela.
Quiero ser optimista. Todo eso lo puedo explicar. El celular que tú me diste, lo cambié para sacar una lana y poder pagar esa credencial. Y la credencial, pues la conseguí porque necesitaba una chamba. Pedían puro vato arriba de 18. Pero no que tú estabas trabajando con el pastor. Pues sí, pero eso es de buena onda. Tampoco es como que me pagaran mucho. No puedo creer que me hayas ocultado todo esto, Manuel. Yo no puedo creer que hayas esculcado mis cosas. ¿A poco yo te estoy esculcando? A ver, la credencial está mal. ¿Sí sabes que es un delito? Pues sí, pero también... Es un delito, Manuel. A ver, ya déjese, ya estuvo. ¿Qué es lo que sabes del pastor? Que también lo conocías. Y más vale que me digas la verdad, porque al parecer te cuesta mucho, ¿no? A ver, tampoco le hables así, no son formas. Ah, tú no te metas, Jovean. Y tú dime qué chingados es lo que sabes del pastor. Supongo que sabes que hubo un motín en las dunas, ¿verdad? Pues sí, por lo que pusieron en las noticias. Bueno, también la esposa del pastor me dijo algo, sí. El pastor organizó una visita a las dunas. Y una comisión se quedó atorada en el motín. ¿El pastor no te dijo nada de esa visita? No. Pues era un hombre de pocas palabras y tampoco éramos como muy cercanos. No me mientas. No te estoy mintiendo. ¿Ya pueden dejar de verme así? A ver, tranquilo, Manuel, tranquilo. No pasa nada. No tienes por qué molestarte. Lo único que estamos haciendo aquí es tratando de averiguar algo que nos ayude a esclarecer la muerte del pastor. Algo que a ti supongo que también te importa, ¿o no? Así es que si sabes algo... Ya párale a tu tren. Ya estuvo bueno que me traten como si fuera un criminal. No te estamos tratando como un criminal. ¿Ah, no? ¿Me traes aquí sin decirme para qué? ¿Ustedes me interrogan así, a sangre fría? Tirándome el rollo que es para ayudar a ver quién mató al pastor. Y ustedes ni siquiera lo conocían. Era mi amigo. Así que si no soy ningún criminal, no tengo nada que hacer aquí. Este es el último lugar en el que debería de estar. Manuel. Disculpa, no quería que terminara así. No es tu culpa. Luego hablamos. Confirmado. Tenemos nuevo director en el reclusorio. Neto. Neta. Hasta trajo a sus propios custodios. 6 en total. 3 güeyes y 3 viejas que le van a estar reportando todo directito a él. No, hombre. El Rosendo ha de estar ¿Y sabemos qué pasó con Cordero? Pues hasta ahorita parece que sí. O sea, ¿qué? ¿Ahora tenemos 2 directores? Oh, sepa la bola. Pero ahí no para el pedo. Resulta que el nuevo director mandó a hacer una revisión al pabellón B y se llevaron a aislamiento a una de las presas. A una que le dicen la nana. ¿A tú qué? Anímate, ¿me no estás oyendo? ¿Tu plan dio resultado, mi querido comandante? ¿Lo estamos haciendo parar chayotes? ¿A qué precio? No tenemos por qué haber perdido al pastor. Ay, hombre, no te hagas el mártir, pues. Mira. El pastor no murió por la visita que organizó. Solamente murió por algo que vio o encontró. Algo que seguramente lo hizo no venir a la visita que él mismo había organizado. Y eso es lo que vamos a investigar. Saber exactamente lo que el pastor encontró. Mira nomás. Eres el comandante que extrañaba. Ellos estaban haciendo su trabajo, Manuel. Pues sí, pero no me estoy quejando de ellos, me estoy quejando de ti. Tú eres la que me sacaste de onda. Estás atrás mío todo el día como si fueras mi niñera. Pues si no quieres que te vigile, no me des motivos. ¿A dónde vas? Regresa. Voy al baño. ¿O qué? ¿También quieres ir para saber si te estoy escondiendo algo?
No me contestes así. Pues ya, déjame respirar tantito. Apúrate, que voy a servir la cena. ¿Pasó algo? Están sospechando de mí la policía. Lo que nos faltaba me lleva la Bueno, tranquilo. Apenas son sospechas, ¿no? Todavía no ha pasado nada, socio. Hay que tener más cuidado al hablar. No, lo voy a tener que sacar de esto. Si a Manuel le pasó algo por mi culpa, no me lo va a perdonar. No voy a parar. Esto ya es personal. ¿Manuel? Manuel, vente, ya está todo listo. Voy. A ver, Morillo. No entiendo cuál es tu desconfianza. Nada ha cambiado. Que Martín esté secuestrado cambia mucho las cosas. Para empezar, él era el que me pagaba. Por el pago no te preocupes. Yo personalmente me voy a encargar de eso. El dinero aquí nunca ha sido un problema. Ya habla. ¿Qué averiguaste? Hay 2 testigos que vieron cerca de la calle donde vivía el pastor cómo unos hombres subieron un cuerpo a una camioneta y se fueron, justo después de la balacera. ¿Quieres decir que Martín está muerto? No tengo ni idea. Ni siquiera sé si hubo un muerto. Sé claro, Murillo. En el lugar no hay ninguna evidencia, no hay rastros de sangre. ¿Tienes los datos de la camioneta? Los testigos no lograron identificar las placas. Y tampoco se pusieron de acuerdo con el color, pero... Es que este es el problema, Morillo. ¿Ah? En vez de estarte preocupando en quién te va a pagar, deberías preocuparte en traernos información que sirva. ¿Me dejas terminar? Está bien. Habla, pues. Quiero saber quién es la persona que está ayudando por fuera a Ferrer. No lo puedo comprobar aún, pero hay altas posibilidades. ¿Esa te parece buena información, imbécil?